bíblico, qué es lo que la Biblia enseña en cuanto a la autoridad de nosotros, cristianos, el principio que rige, muy diferente al que rige el mundo, algo que asimilar, que entender. Cuando hablamos de autoridad bíblica, de autoridad espiritual, una de las cosas que tenemos que entender que la autoridad bíblica fluye de abajo hacia arriba. La autoridad bíblica fluye de abajo hacia arriba. En el mundo, la autoridad fluye de arriba hacia abajo. El Señor hizo la comparación. Él dijo que en el mundo, las autoridades, los gobernadores, buscan enseñorearse, ¿no? Estar encima de las personas a las que gobiernan. Entre vosotros no será así, dijo el Señor. Entre vosotros no será así, sino que el mayor será el vecino. El servidor, de abajo hacia arriba, es del servidor hacia el servido y de ¿no? Es como en la autoridad espiritual, en la autoridad bíblica, no se dice al pastor, se dice al pastor que debe someter a las ovejas. No se dice a las ovejas que deben someterse al pastor. Ustedes ven que en cuanto a autoridad siempre se dirige la palabra educación a la que está debajo. Por favor, buenos días, por favor, que cierren sus audios porque casi no se escucha nada. Se sujete, ¿no? El que está debajo se sujete. Perdón, el que está debajo se sujete. Se le manda al que está debajo. Entonces, estos son principios que tenemos que poder entender y aplicarlos. Por supuesto, hay consejos, normas, reglas que van dirigidas al que tiene autoridad, al que ejerce autoridad. El apóstol Pablo dice que la autoridad que Dios nos ha conferido no es para destrucción, sino para edificación. Es lo que dice la palabra de Dios, ¿no? El apóstol Pablo enseña que la autoridad que Dios nos ha conferido tiene como propósito que seamos mejores servidores, que podamos servir a los que están debajo de nosotros. Entonces, muchos de ustedes son líderes, son personas que tienen bajo su autoridad, bajo su liderazgo a hermanos, hermanas, y el propósito de esa posición privilegiada de autoridad, porque es un privilegio, no es un derecho, es un privilegio que Dios nos confiere porque en realidad no lo merecemos, nada de lo que poseemos o tenemos merecemos. Dios por su gracia nos ha concedido los talentos, las habilidades y las posiciones que ostentamos. Cualquier posición que podamos ostentar de autoridad, sobre todo, es un privilegio divino. El Señor le dijo a Pilato, tú no estarías ahí, tú no me podrías juzgar si Dios no te hubiese puesto en ese lugar, ¿no? Entonces Dios da autoridad, Dios, de Él procede la autoridad, ¿no? Dios es el que concede esa gracia, esa posición. De eso vamos a estar hablando. Y para eso vamos a remitirnos a un pasaje en el libro de Pedro, en el libro de Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4. El apóstol Pedro, experimentado en esta posición, anciano ya, un hombre que ya habían pasado muchos años desde la partida de nuestro Señor en los días de su carne, y Pedro había tenido que ejercer una posición privilegiada. Pedro era uno de los ancianos mayores desde Jerusalén. Él ejercía una autoridad. Sin embargo, desde esa posición de autoridad, él nos da consejos. Hacemos también autoridad, ¿no?
Y él dice en Primera de Pedro, y estos son consejos puntuales, prácticos, que tenemos que poder tomar en cuenta en nuestro liderazgo espiritual, porque nuestro liderazgo es espiritual más que posicional. Definitivamente tenemos una posición. Desde el momento que tú eres un maestro, un líder, alguien que transmite, que comunica las verdades de Dios, y en ese momento estás ejerciendo una autoridad espiritual, aunque no posicional. Desde el momento que tú estás a cargo de personas, hermanos, bebés espirituales, a quienes tú tienes la tarea de enseñarles, de instruirles, ya estás ejerciendo una autoridad espiritual. Pero ¿cómo debes ejercerla? Porque existe el peligro de que un líder se sobrepase. Las amonestaciones de Pedro y de Pablo así lo muestran, ¿no? Ellos amonestan a aquellos que están ejerciendo una posición de autoridad porque saben lo peligroso que es excederse. Ellos hablan de actitudes, por ejemplo, de enseñoramiento. Ellos dicen que el que esté en autoridad no se enseñoree. Enseñorearse es ejercer una actitud dictatorial, anárquica o perdón, sí, de ejercer una posición autoritaria, ¿no? Entonces, no anárquica, pero autoritaria. Entonces, si nosotros no somos cuidadosos, podemos excedernos, podemos ir más allá de los límites establecidos por la palabra de Dios. La autoridad siempre es limitada. El único que tiene autoridad ilimitada es Dios. El único que tiene autoridad ilimitada es Dios. La autoridad es limitada, humana es limitada y está condicionada. Y por supuesto, repito, la autoridad espiritual, la autoridad bíblica, siempre fue de abajo hacia arriba, no de arriba hacia abajo, como es en el mundo. En el mundo el principio es diferente. En el mundo la autoridad fluye de arriba hacia abajo. En el mundo espiritual, en la iglesia, la autoridad fluye de abajo hacia arriba. Son los sometidos, son los que están debajo de esa autoridad, los que son llamados a sujetarse, a someterse, a obedecer, y nunca es el mandato dado hacia el que ejerce autoridad, de sometan a la gente, hagan que les obedezcan. No, nunca hay un mandamiento de que el Señor le diga a un pastor, haz que las ovejas se sujeten a ti. No. Más bien se les habla a las ovejas para que las ovejas se sujeten a su pastor. Ese es un principio elemental. A veces se pasa por alto, se excede y la oveja no comprende su rol. Entonces, para corregir esos peligros, esas desviaciones, es que existen estas recomendaciones bíblicas. En Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 1 al 4, dice el apóstol, ruego a los ancianos que están entre vosotros, a los ancianos, o sea, entre vosotros, entre los congregantes, hay ancianos, ¿sí? Entre los congregantes, entre los hermanos, entre todos los hermanos hay ancianos. El anciano es aquel que tiene una posición de autoridad, una posición privilegiada de autoridad, que la ejerce y debe ejercerla bajo estas pautas. Entonces, porque aquí el consejo está siendo dado a los ancianos. Repito, aunque puntualmente se reconoce a un pastor como un anciano, ¿no? De manera general, todos aceptamos que un pastor es un anciano, es un hermano con autoridad que tiene la responsabilidad de velar por los hermanos. Pero en este caso vamos a usar la palabra anciano en términos genéricos, es decir, para aplicarlo a todo aquel que ejerce un liderazgo, ¿sí? Para aplicarlo a todo aquel que desde alguna posición de privilegio esté ejerciendo una autoridad, ¿no? Ese es un anciano, ¿no? Un hermano que está a cargo de otros, ¿ya? A eso vamos a extender esta palabra a todos aquellos que tienen una posición de atención hacia los demás, de atender a los demás, ¿no? Entonces, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también entre ellos, dice, y testigo, otra importante, hay que notar algo importante aquí, como el apóstol Pedro se pone a la par de estos ancianos también. O sea, él dice, yo también estoy ejerciendo una autoridad al lado de ustedes.
no por encima de ustedes, pero al lado de ustedes. Qué precioso, ¿no? Que el apóstol Pedro, a pesar de la posición que tenía, era un hombre que podía ponerse a la par de otros, ¿no? Otros que pudieron haber venido después de él, mucho tiempo después de él, pero a quienes él reconoce, Dios los ha levantado como ancianos y él dice, yo también estoy a la par de ustedes, ¿no? O sea, yo no soy superior a ustedes, no soy el papa, no soy lo máximo, no, yo soy anciano juntamente con ustedes. Es las palabras del apóstol Pedro. Yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Que soy también participante de la gloria que será revelada. Qué extraordinario, ¿no? Entonces, esos son detalles que hay que tomar en cuenta, ¿ya? Hay que tomar en cuenta. Ténganlo presente, por favor, ¿no? Porque si perdemos de vista esto, entonces no vamos a poder avanzar en nuestra posición de liderazgo, en nuestro servicio. No vamos a poder ser eficaces en el trabajo que Dios nos ha encargado. Dice, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ustedes, y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ojo, apacentad la grey de Dios que está entre vosotros, ¿no? Qué tarea más encomiable, más digna, ¿no? Apacentar la grey de Dios, la grey de Dios que está entre vosotros, ¿no? Entonces, la grey es de Dios. La grey es de Dios. Las ovejas no son nuestras, ¿no? A veces nosotros, por falta de conocimiento, nos referimos a las ovejas como nuestras, ¿no? Mi oveja, mis ovejas, el hermano me robó mi oveja, ¿no? Él se llevó mi oveja, ¿no? Nosotros solemos expresarnos de esa manera, ¿no? Y entre nosotros, pues, de alguna manera nos entendemos, ¿no? De alguna manera nos entendemos. Sin embargo, aunque es así, como nos expresamos, la grey, las ovejas son de Dios, le pertenecen al Señor. Ninguno de nosotros debería arrogarse ser propietario, ¿no? Ser propietario de ninguna oveja, ¿no? A veces nos excedemos en ese sentido y asumimos una actitud de sentirnos dueños de las personas y a veces actuamos, como, no solamente nos sentimos dueños, sino que actuamos como dueños y eso es peligroso, eso no glorifica a Dios, ¿no? Apacentar la grey de Dios que está entre vosotros, ¿no? O sea, tomen cuidado, teniendo presente que esas ovejas no les pertenecen, no son vuestras, son de Dios, le pertenece al Señor. Cristo derramó su sangre preciosa por cada una de ellas, son pertenencia del Señor, ¿no? A Él le pertenece, nosotros todos le pertenecemos al Señor. Entonces la grey de Dios. A veces por un asunto de costumbre, de no discernir ni entender estos principios que estamos mencionando, actuamos con actitudes excesivas y posesionistas que nos hacen pues enseñorearnos de las ovejas porque nos sentimos dueños de ellas. Peligroso, peligroso. Luego añade, cuidando de ella. Esa es nuestra tarea, cuidar de ella, ¿no? Esa es nuestra tarea, cuidar de las ovejas, ¿no? Cuidar de las ovejas. A ver.
Amén, aleluya. Cuidando de ella. ¿Qué es nuestra tarea? Cuidar. A veces hay que explicar puntualmente a veces lo que queremos decir cuando hablamos de cuidar, por ejemplo, o de otras cosas, ¿no? Pero puntualmente hablando de cuidar. Puede suceder que uno no comprenda lo que significa cuidado y en lugar de proteger, sobreproteja. En lugar de proteger, sobreproteja. Este sobreproteccionismo es peligroso. La iglesia, en la casa, con los hijos, ¿no? La sobreprotección no permite el desarrollo de las ovejas, no permite que las ovejas crezcan. Se aplica también en el sentido de tener hijos, ¿no? A veces sobreprotegemos a los hijos y estos no se desarrollan como tales, o sea, no desarrollan responsabilidad, capacidad, ¿no? Sus talentos, su juicio, no lo desarrollan porque dependen de una actitud sobreprotectora de los padres. Pero remitiéndonos a lo que son los creyentes, puede suceder lo mismo. Puede suceder que por esa actitud sobrepresionista que algunos pastores asumen, hacen que las ovejas sean sobreprotegidas y estas a su vez no se desarrollen como ovejas, como creyentes, como hijos de Dios y no crezcan y se mantengan enanas, se mantengan sin crecimiento, porque no son desafiados a estudiar, a investigar, a pensar por ellos mismos, a desarrollarse en su servicio. No sé si se encarga tareas espirituales, tareas de responsabilidad dentro de las iglesias locales. Son ovejas que comen, se alimentan, engordan, pero no producen, no están al servicio de otros, no están encargados de otras personas, no desarrollan talentos, habilidades, en fin. Entonces, eso es peligroso. Hay que cuidar de las ovejas, pero no, de ninguna manera sobreproteger, ¿no? Que puede pasar, y pasa. A veces, consciente o inconscientemente, caemos en esos errores y tenemos que despercudirnos de ese tipo de acciones, de actitudes, ¿no? A veces se toma una actitud de que en realidad el creyente debe compartir, comunicar, transmitir, pero ese pensamiento de tiene que pedir permiso a su pastor es algo que excede lo que la Biblia enseña, ¿no? Tiene que pedir permiso a su pastor. ¿De dónde salió eso, no? ¿De dónde salió que las ovejas tienen que pedir permiso? O sea, que deben tener una comunicación fluida con su pastor en la que pues mantengan al tanto, comuniquen. Bueno, no todo tiene que ser comunicado, hay acciones y decisiones que como ovejas tienen que tomar y tienen que accionar, ¿no? Pedirle permiso a un pastor para ir a evangelizar, para ir a predicar, para visitar a un enfermo, para compartir con otros. Eso es un exceso, ese es un exceso, ¿no? Y viene y a veces se emana desde el púlpito, desde la posición de autoridad que el pastor tiene, y eso es una mala forma de discipular y de entrenar a los creyentes. Está proyectando una imagen caudillista, ¿no? Autoritarista, que no es el corazón de Dios, ¿no? El Señor entrenó a Moisés en el campo de ser pastor de ovejas para pastorear y dirigir a los israelitas como pastor, con el mismo principio de cuidado, igual que con David, ¿no? David fue pastor de las ovejas de sus hermanos, las ovejas de su padre, y él estuvo cuidándolas y él aprendió a dirigir al pueblo de Israel como pastor, ¿no? Cuidando a los israelitas como ovejas, ¿no? Entonces, verán, hay que cuidar de las ovejas, cuidarlas, no por fuerza, o sea, no por imposición, ¿no? Pastor emergente, pastor novicio,
usualmente puede apelar al dicho de aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo mando, bueno, porque es un pastor emergente, novato, no tiene mucha experiencia ni mucho conocimiento, está en el ejercicio de su función desarrollándose y experimentando, pero un pastor entendido, maduro, con buen entendimiento, de ninguna manera va a referirse a sí mismo como aquí yo soy el pastor y se hace lo que yo mando. No, definitivamente no. El ser pastor lo convierte en un guía, en un entrenador, en alguien que dirige, pero no en alguien que se impone, de ninguna manera. La posición de autoridad que Dios nos ha conferido no debe ser ejercida por fuerza, coaccionando, ¿no? Y a veces esto también se traduce en prácticas en la iglesia, ¿no? Por ejemplo, que si usted no viene temprano, hermano, usted va a hacer esto y usted va a hacer aquello, y se coacciona a la gente a hacer las cosas no por voluntad propia, sino por obligación. Y lo que tenemos que entrenar a nuestros hermanos en Cristo es hacer las cosas de manera voluntaria, no por obligación. O sea, el creyente maduro aprende a moverse por responsabilidad, aprende a moverse por voluntad sometida y no por obligación. O sea, en la medida que uno madura, uno no necesita supervisores, gente que lo esté vigilando, que esté controlando, no, porque uno entiende que es responsable y que se debe en su servicio al Señor, y por tanto de esa manera funciona. Perdón, disculpen hermanos un momentito, estoy acá con problemas que estoy tratando de solucionar. A ver, no sé si estamos ahí o se movió aquí. Permítanme solucionar aquí algunas cositas. Sí, se le escucha muy bien, pastor. ¿Perdón? Sí, se le escucha muy bien. Sí, a ver. Es muy importante, hermanos, que entendamos que Dios nos ha dado responsabilidades, tareas que tenemos que desarrollar, tareas en las que tenemos que aprender a ocuparnos como cristianos, pero que en realidad nos compete someternos en ese sentido a nuestro Señor y hacer lo que Dios quiere que hagamos. Estamos al servicio, ¿no? Estamos al servicio. Nosotros no debemos entender que no somos dueños de nada, y que la posición que ejercemos es una posición que ejercemos por amor y de manera voluntaria. Y de esa manera tenemos que entrenar a nuestros hermanos para que ellos también funcionen de esa manera. O sea, que ellos entiendan que nuestro servicio al Señor es voluntario, no es algo que hacemos por obligación. Y así tenemos que ir entrenando a nuestros hermanos, ¿no? A hacerlo voluntariamente. Dice, no por fuerza, sino voluntariamente. No por ganancia deshonesta. Y aquí va el hecho de que nuestro servicio no tiene fines lucrativos. Nuestro servicio no tiene fines lucrativos. Es decir, no buscamos sacar ventaja de la posición en que nos encontramos, no tratamos de enriquecernos, de hacer dinero, porque a eso no nos llamó el Señor, ¿no? Si queremos, pues, un mayor ingreso, pues, hay medios naturales a través de los cuales pudiéramos nosotros proveernos de ciertos recursos. Pero cuando se trata de la iglesia siempre funciona en base a ofrenda, en base a algo que damos de manera voluntaria y no algo que imponemos.
No, nuestro fin no es lucrativo, no es sacar ventaja económica, ¿no? Allá por los años 90, muchas personas consideraron, y yo conozco algunas de ellas, consideraron que era económicamente rentable meterse al ministerio. En aquel tiempo, ¿no? Se organizaban su iglesia, no la iglesia, pero su iglesia, de manera empresarial, para ver la forma de proveerse de recursos y así crecer financieramente. Pero este no debe ser el sentir, esta no debe ser la motivación. La razón de que estamos sirviendo al Señor es por amor, es por gracia. De gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Entonces no estamos buscando sacar provecho de la posición en que nos encontramos. La Biblia dice que en los postreros tiempos una de las señales de apostasía será que algunos buscarán sacar provecho de vosotros y harán mercadería de vosotros, dice la Escritura. Entonces, no por ganancia deshonesta, no con ese fin de buscar sacar provecho económico. Y desafortunadamente hemos visto muchas personas que van por ese rumbo, ¿no? Y obligan a su congregación a consumir, a comprar, y dicen que usted de esta manera está colaborando con la obra y está contribuyendo y mostrando compromiso. Entonces los hermanos son obligados a entrar en actividades de tipo comercial dentro de las iglesias locales, y eso pues degenera el propósito espiritual que la iglesia tiene, lo degenera. Hay que tener cuidado, no por ganancia deshonesta, ¿no? Sino con ánimo pronto, es decir, con un corazón desprendido, dispuesto, ¿no? Entonces, lo que hemos sido llamados a servir, el principio espiritual para ese servicio es: de gracia hemos recibido y de gracia debemos dar. Por eso, como les repito, en cuanto a dinero se refiere en la iglesia, los términos usados son diezmos, que es el porcentaje que Dios ha establecido que la gente dé de sus ingresos, y además las ofrendas. Y todo es voluntario, o sea, no es una obligación desde el punto de vista natural y carnal, no es algo que tengamos que obligar, es algo que debemos motivar, que la gente debe sentirse motivada por el amor, por el servicio, por la responsabilidad, por el compromiso, pero no obligatoriamente, no como si tú nos das, entonces esto y esto te va a pasar, ¿no? No, hay que motivar a la gente a dar voluntariamente, por amor, por gratitud, por reconocimiento, por honra, como dice el apóstol Pablo, con doble honra, dice a los que os enseñan, pero debe ser algo espiritual. Porque donde está nuestro tesoro, ahí está nuestro corazón, dice la Escritura. Avanzo, sino con ánimo pronto. Dice: no como teniendo señorío sobre los que están a vuestro cuidado. ¿Y por qué el apóstol Pedro tomaría tiempo para dar estas recomendaciones? Porque definitivamente todo lo contrario es una posibilidad. Todo lo contrario a lo que él está tratando de corregir es una posibilidad. Y se puede dar, y se da muchas veces, que un pastor, un líder, actúa como teniendo señorío, ¿no? Como si fuera el jefe, como si fuera el dueño de nuestras voluntades. En algunos lugares han caído en el exceso de inclusive de asumir la responsabilidad de casar parejas, ¿no? De unir parejas, se amen o no se amen, sientan algo o no sientan nada. El pastor dice: no, ustedes, dice el Señor que deben casarse, ¿no? Conozco un pastor que juega a la suerte con los hermanos, ¿no? Cuando una pareja se presenta delante de ellos como hermanos que se han conocido, que quieren tratarse, que quieren llegar a casarse, Dios sí, lo sé, hermano, de primera mano, él tira los dados y según lo que salga, él acepta esa unión, que esa relación empiece o no, ¿no? Entonces, wow, y las mujeres se sujetan, se someten, porque hay una falsa concepción de lo que es autoridad, de lo que es someterse, sujetarse. Entonces, cuando los términos no están claros y semánticamente uno utiliza las palabras
con un significado equívoco, no preciso, puede manipular, puede hacer el uso del lenguaje para manipular. Es toda una costumbre practicada por muchos tiempos, ¿no? Entonces a la gente practica eso, ¿no? Que usa terminología y confusa o con significados muy diferentes a los que realmente tienen, etimológicamente hablando. Su raíz etimológica es diferente a la que quieren plantear, pero eso sucede. Entonces hay que tener cuidado con el uso del lenguaje y no asumir una posición de señorío sobre los creyentes, sobre los hermanos a quienes nosotros pastoreamos. Yo converso con colegas, pastores, amigos míos, y a veces en esta conversación salen a relucir intereses, ¿no? Y yo converso y los escucho, ¿no? Entonces algunos me manifiestan que pues hacen cosas ministeriales, a veces reñidas con lo que la Biblia enseña, porque les funciona, porque les produce éxito inmediato, porque de esa manera protegen lo que ellos consideran su iglesia, su reino, su ministerio, y entonces actúan bajo la premisa del temor, del miedo, no quieren autoproteger lo que debe ser Dios quien cuide, ¿no? Dios cuida de nuestro ministerio, de nuestros llamados, de la visión, de lo que Dios nos ha concedido que hagamos. No tenemos que nosotros tratar de autoproteger algo que si Dios no cuida, lo vamos a perder, ¿no? Entonces, tiene que ser Dios y no tratar de nosotros proteger nuestros espacios, nuestras posiciones, el lugar que decimos Dios me ha dado, ¿no? A mí Dios me ha puesto como pastor y aquí nadie me saca. Esas cosas, no, eso es escandal, eso es natural, eso es humano, ¿no? O a veces llegar al punto de que por las cosas pelearse, ¿no? La Biblia dice que uno tiene que aprender a despojarse, a sufrir pérdida por el reino de Dios y no tratar de aferrarse o sacar ventaja. Entonces, tenemos que examinarnos a nosotros mismos y hacer las cosas con pureza, ¿no? Intentar, procurar hacer las cosas en pureza, pero no por ambición o tratando de sacar provecho o querer presentarnos como un grande. Eso no glorifica a Dios de ninguna manera y tenemos que cuidar que así sea, ¿no? Que no caer en ese tipo de actitudes o de situaciones. Entonces, no como teniendo señorío lo que estaba cuidado, sino siendo ejemplos de la grey. Y esto es fundamental. El apóstol Pablo también le dijo a Timoteo, sino sé ejemplo de los jóvenes, de los creyentes. Sé ejemplo. Ejemplo significa modelo, ¿no? Que nuestras actitudes, nuestras palabras, nuestra forma de conducirnos se convierta en una luz que a los demás les produzca el deseo de, vamos, puedo imitar a esta persona, puedo seguir su ejemplo. No tengo que ser como los demás, ¿no? Pelear por lugares, por posiciones, caminar en envidia, en celos, en protagonismos, en querer engrandecer mi ministerio, mi iglesia. Hay personas que quieren hacer grande su denominación, su nombre, ¿no? Entonces, si una iglesia no lleva su nombre, el nombre de su denominación, se ofenden, se molestan, se caen en una actitud de depresión, de enojo, de fastidio, de frustración, porque quieren agradecer su nombre, su denominación, su ministerio. Pero si de gracia hemos recibido, de gracia debemos dar. Aquí no estamos buscando, tratando de hacernos un nombre, hacernos un ministerio. Estamos proclamando el nombre de Jesús, estamos para servir al Señor y en ese servicio hay cosas que ganamos, hay cosas que perdemos, hay cosas que Dios nos da, hay cosas que Dios nos quita. Y amén, somos siervos. Y si somos siervos, ¿por qué nos aferramos? Como si las cosas fueran nuestras, ¿no? Entonces, no, tranquilo, suelta, deja, avanza, ministra al Señor, ama, bendice. No tienes que estar en una posición de tratar de que prevalezca un nombre, una denominación, una organización. Y eso es triste, es lamentable.
no se dan cuenta que las denominaciones se hacen para servir a los creyentes, no para que los creyentes sirvan a la denominación. La visión es dada para servir a los creyentes, no para servir a la visión. ¿Se entiende lo que estoy diciendo, no? Porque a veces confundimos los lugares. Y el pastor está para servir a la iglesia, no para que la iglesia sirva al pastor. El apóstol está para servir a la iglesia, no para servirse de la iglesia. O sea, vamos, hemos confundido los roles y estamos funcionando como el mundo. No, Dios nos ha llamado a servir, a bendecir, desprendidamente, despojadamente, sin pretensiones, sin buscar impresionar a nadie. Simplemente servimos y Dios se encarga del resto, ¿no? O sea, humillaos bajo la poderosa mano de Dios para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Y Él sabe el tiempo y Él sabe cuándo. No hay que estar afanados en buscar lugares o posicionamientos o tratar de impresionar a alguien, ¿no? A veces pasa eso. Queremos demostrar que somos siervos de Dios, queremos demostrar que somos los ungidos del Señor, queremos demostrar que somos el profeta o el apóstol. No hay nada que demostrar. Y fíjense cómo es Dios, ¿no? Que una pandemia como la que está pasando nos permite darnos cuenta que somos iguales. La enfermedad no discrimina, la enfermedad no dice este es apóstol, este es profeta, no, con este no me meto porque este es apóstol, este es profeta y este es pastor y no, con ellos, a ellos no los puedo tocar porque no, Dios permite que la enfermedad nos toque a todos para que todos entendamos que todos somos iguales, que ninguno de nosotros es superior o mejor que nadie, somos iguales. Somos iguales delante de Dios y estamos aquí para cumplir un propósito, un rol. Estamos para servir, para ayudarnos unos a otros, para orar unos por otros, ¿no? Un hermano ayer me decía, un amigo mío, me dice, Otoniel, yo oraba por los demás, yo intercedía por ellos, yo era el apóstol, yo era la cobertura. Ahora necesito a los hermanos. Y me dice, yo nunca, no estaba acostumbrado, Otoniel, a que la gente orase por mí, a que la gente se preocupase por mí, a que la gente me diese una ofrenda a mí, o sea, Pastor, no se lo escuchó bien, estuvo entrecortado esa partecita. Ya, sí, conexión inestable sale aquí. Entonces, a veces nosotros no nos damos cuenta que somos siervos los unos de los otros, ¿no? Como le decía, ¿no? Un pastor amigo mío me manifestaba, ¿no? Cómo es que ahora él se ve a sí mismo como cualquier oveja. Ahora, por la situación que está viviendo y experimentando, él se da cuenta que está en la posición de cualquier oveja, ¿no? Ya su discurso de acá yo soy el apóstol y yo me enfrento contra potestades No, ya su discurso cayó. ¿Por qué? Porque entiende que a los ojos de Dios todos somos iguales. Somos hijos de Dios, ministros del Señor. Y estamos para ayudarnos mutuamente. Somos creyentes que entendemos los unos de los otros. Entonces, eso es muy importante comprenderlo, que nos necesitamos los unos a los otros. Somos hermanos, somos siervos del Señor, ¿no? Entonces, debemos ser ejemplo, no imponer, no pretender ser más de lo que somos. Y, por supuesto, dice el apóstol Pedro, cuando aparezca el príncipe de los pastores, porque hay un principal entre los pastores, hay uno que es el jefe de los pastores, el dueño, no solamente de las ovejas, pero también de los pastores, es Cristo Jesús. Él es el Señor de la grey, Él es el Rey, Él es el dueño de las ovejas. A Él nos debemos. Nosotros no somos mejores que nadie, ni mayores que nadie. Somos siervos. Y yo soy uno que clama en el desierto, dijo Juan el Bautista. Soy uno más que clama en el desierto. Cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. O sea, habrá recompensa. Habrá recompensa. El Señor será el que recompensará. Entonces dependemos de Dios, dependemos de su gracia, dependemos de su dirección. En la próxima clase vamos a estar desarrollando los roles del anciano, qué es la función que debe desarrollar, cómo debe gobernar y administrar la iglesia, cómo debe procurar de proveerse de equipos, de gente que lo acompañe en la labor, en el ejercicio de su ministerio, porque el pastor debe estar rodeado y tener cuidado de no pensar que su
el ministerio es una dinastía familiar. Hay que tener cuidado con él. A veces el pastor pierde de vista que él es el pastor, él es el llamado. Su familia puede colaborar con él, pero él. Y hay que recibir testimonio de Dios de que los que están a nuestro alrededor, que son familia, que tienen ministerio realmente, y no ponerlos ahí porque es nuestra hija, nuestro hijo, nuestro nieto, y ponerlo ahí porque por un asunto consanguíneo, sin un testimonio espiritual de un llamado real, hay que tener cuidado también, porque a veces, yo tengo un amigo que me dijo, mira, yo he trabajado toda mi vida con este ministerio, he levantado esta iglesia, esto es lo que le voy a heredar a mis hijos, me dijo, ¿no? Esto es lo que le voy a heredar a mis hijos, tengo que dejar esto a mis hijos. ¿Qué tienes que dejarle eso a tus hijos? O sea, eso es del Señor, eso es para la iglesia, eso es de los hermanos, eso es de la congregación. Él sentía que él era dueño, ¿no? De lo que tenía, de lo que estaba ahí, ¿no? A veces se confunden las cosas, y esto también puede ser contraproducente y peligroso, porque se pierde de vista que dependemos de Dios, que Dios es el Señor de todo, y no nosotros. No es nuestro ministerio, ¿no? Es el ministerio que hemos recibido del Señor por encargo, pero nos debemos al Señor, no a nosotros mismos. Entonces, vamos a desarrollar en el camino estas verdades, vamos a estar hablando de esta autoridad bíblica. Recuerde el principio espiritual, la autoridad espiritual fluye de abajo hacia arriba. En el mundo natural es de arriba hacia abajo, ¿no? La autoridad se impone desde arriba, no. En el mundo espiritual la autoridad fluye de abajo hacia arriba, es el sometido el que se somete o no a aquel que esté en la autoridad, ¿no? Entonces, ese llamado a reconocer esta autoridad y honrarla, ¿no? Entonces, eso es algo que vamos a ir comprendiendo y entendiendo bajo estos principios espirituales que estamos aprendiendo. Muy bien. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias, Señor, oh Dios, por esta palabra. Te pedimos, oh Señor, que nos ayudes a poder entenderla, a poder aplicarla, a poder caminar en ella, porque tú eres nuestro Señor. Estamos para servir, Señor. Ayúdanos. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Como siempre, siempre hay un espacio para algún comentario, algunas preguntas, inquietudes, algo que queramos preguntar o agregar. Con toda libertad, hermanos, estamos aquí para aprender. Amila. Pastor, Dios lo bendiga. Buenos días. Adelante, adelante. Pastor, yo, en lo personal, usted dice que cualquier comentario, ¿no? Este tema, pastor, es un tema muy, muy importante también porque muchas veces hemos visto, hemos oído, uno mismo ha observado eso en pastores donde han lastimado mucho, ¿no? Con esa autoridad que han querido imponer a las ovejas. Y qué triste es eso. Han pasado, gracias a Dios, yo tengo ya casi 20 años en los caminos del Señor. He experimentado esas cosas. Muy triste cuando uno ve esas cosas. Yo, pastor, le agradezco mucho a Dios por su vida, por todas esas enseñanzas que nos dan paz de todo lo que uno ha podido experimentar y entender que más que un pastor aquí en la tierra, eres una ovejita de Cristo, ¿no? Y seguir al pastor de pastores, que es lo más importante. Eso quería compartir, pastor. Gracias. Gracias, Camila, gracias. Sí, las ovejas los pastores deben oler a ovejas, ¿no? Amén. Liliana, prende tu micro, Liliana. Eso. ¿Estamos? Sí, ahora sí. Okay. Ante todo, muy buenas tardes, pastor. Dios lo bendiga. Siempre una alegría poder compartir estos tiempos con estas enseñanzas que usted nos trae. Bueno, reflexionaba en todo lo que usted nos dice y realmente todo lo que usted nos dice es todo lo, digamos, lo opuesto de cómo se manejaba y cómo se manejan muchas iglesias, ¿no? Yo me quedé pensando en la palabra que, según dice, que le dieron a un siervo, que este siervo empezó con la palabra
que según dice que recibió en Deuteronomio 28 cuando habla de los pactos, ¿no? Y todo este mes que ha pasado, él se ha basado a los pactos y los pactos y los pactos. Y lo último que dijo fue que, bueno, volvió a mencionar Deuteronomio 28, diciendo de que, bueno, ¿no? Dice, Dios te va a bendecir, te va a multiplicar, te va a añadir, te va a superar, mega retro, usó esa palabra incluso que me quedé un poco sorprendida, bendecir, si tú cumples todo esto, pero te va a maldecir si tú cumples ¿no? Lo que dice Deuteronomio 28, ¿no? Y me quedé pensando, porque digo, usted dice que todo es de abajo hacia arriba, y no de arriba hacia abajo, ¿no? Y sinceramente, qué decepción a veces uno tiene, pastor, de todo esto, ¿no? Que se ha venido aconteciendo, dando, y como usted bien menciona, ¿no? Sobre la pandemia, ¿no? Sinceramente, yo creo que tantos, una de ellas yo y muchos más, estaremos agradecidos, sinceramente, a la pandemia. Quizás es una manera de decir, sin afectar a los hermanos, ¿no? Que sé que también ha sido bastante doloroso, nosotros lo hemos vivido, pero realmente cómo el Señor está limpiando su iglesia, y eso a mí me trae mucho gozo, me trae realmente una esperanza y una expectativa de continuar al servicio de Él, de nuestro Señor, y Él pone sus siervos, ¿no? Para que nos enseñen y uno caminar en esa línea, caminar de esa manera, pastor.